Pues, Vincent, encantados de que estés con nosotros y bienvenido a estos webinars. Todo tuyo y quedamos expectantes de lo que nos vayas a contar sobre este proceso de RTM y el desarrollo que estáis haciendo en Eurecat. Muchas gracias a todos y todo tuyo. Pues Elena, muchas gracias para esta introducción. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este webinar. Para empezar, quería dar las gracias a la Asociación NAEMAC para darnos la oportunidad de presentar nuestros trabajos de investigación y nuestros desarrollos desde Eurecat. Bueno, como ya me ha presentado Elena, yo me llamo Vincent Guerrero. Soy investigador en la Fundación Eurecat. Bueno, como lo he dicho también, yo soy francés, entonces ya os pido las disculpas de antemano por algunos errores de castellano que podrían ocurrir durante la presentación, pero nos enfocamos más en el contenido técnico hoy. Y bueno, vamos a hablar a lo largo de la hora que viene de la fabricación de piezas estructurales por RTM. En un primer tiempo, yo creo que vamos a presentar la Fundación Eurecat. Entonces, Eurecat, por los que no conocen, es un centro tecnológico en Cataluña, ¿vale? Y se compone de varias sedes repartidas en toda la región de Cataluña, ¿vale? A donde yo estoy trabajando, estamos ubicados en la ciudad de Cerdanyola del Vallès, y es aquí en esta sede a donde hay la unidad de materiales compuestos. El funcionamiento de esta unidad es bastante bien ilustrado por este gráfico que veis aquí. Básicamente, a través de nuestros trabajos de investigación y también de nuestras colaboraciones con varias empresas, pues sacamos ideas, innovaciones sobre nuevos productos, nuevos materiales, nuevos conceptos. Y pues desde aquí, pues vamos hacia arriba e intentamos desarrollar un nuevo material. También tenemos la oportunidad de diseñar y fabricar todo lo que son los moldes y los utillajes internamente en Eurecat. Y pues luego la unidad de materiales compuestos está experta en varios procesos de fabricación, y lo que nos permite la fabricación de prototipos o de demostradores, como la fabricación de placas de caracterización para caracterizar nuevos materiales compuestos, básicamente. Lo que he puesto en esta slide es que nos dividimos básicamente en dos líneas de fabricación en la unidad. La primera, que trata de los materiales compuestos a matriz termoplástica, y la segunda, que trata de los materiales compuestos a matriz termostable. Yo estoy en esta segunda, y como lo ha dicho Elena, estoy experto en la línea de fabricación por RTM. En la unidad de materiales compuestos en Eurecat, hace ya mucho tiempo que empezamos a desarrollar y optimizar el proceso de RTM, pero últimamente, gracias a un proyecto de Clean Sky que se llama COFRARE, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar en piezas a escala más grande, ¿vale? Piezas estructurales para la industria aeronáutica. En este proyecto trabajamos juntos con dos empresas italianas que son DEMA y Avete, y nuestro topic manager es Leonardo, que ya no hace falta introducir, creo. Básicamente, en este proyecto nosotros fabricamos varias piezas, pero las piezas que vamos a presentar hoy son estos C-frames, ¿vale?
C-frames, porque ya veis en la foto de abajo que la sección es una forma de C. Y pues estas piezas, la longitud del arco que veis aquí arriba es de 3 a 4 metros, ¿vale? Y el espesor de la pieza varía entre 3 milímetros y 6 milímetros. Entonces ya son piezas de envergadura y que es un buen ejemplo para presentar el proceso de RTM. Entonces, como lo he dicho, el proyecto de Cofrade, que ya estamos a la segunda versión del proyecto, que se llama el Cofrade 2020. Ahora nuestro objetivo es de fabricar pues, muchos frames, como descrito en la diapositiva antes, para luego ensamblar todas estas piezas y llegar a fabricar con Leonardo un demostrador de un fuselaje full scale y ensayarlo. Vale, entonces os pongo un poco la descripción aquí del proyecto para también daros cuenta que es un proyecto de envergadura. Bueno, eso es un CAD del demostrador final, que entonces lo que nosotros fabricamos es el esqueleto del fuselaje. Entonces son los frames que dan esta forma circular al fuselaje una vez ensamblado. Empezamos aquí con la presentación y con el sumario. Os voy a describir un poco la fabricación de piezas estructurales por RTM, pasando por varias partes. Primero, dando un resumen un poco aprofundido sobre las características del proceso. Luego, una parte clave del proceso de RTM, que es el diseño del molde. Luego, pues vamos a hablar de la fabricación de las preformas. Y entonces acabaremos con con la inyección, los parámetros de inyección y la monitorización de la inyección. Bueno, para empezar, aunque creo que el proceso de RTM es bastante conocido de todos los asistentes, bueno, quiero resumir otra vez de qué se trata este proceso. Básicamente, trata de fabricar un laminado, ¿vale? Que es un empilamiento de varias capas con unas orientaciones de fibra definida. Luego darle forma en un molde a este laminado para conseguir una preforma. Luego cerrar el molde, aplicar el vacío, y una vez que se consigue un vacío bueno, un vacío aceptable, pues se puede inyectar resina dentro de este molde, ¿vale? Y una vez que el molde está llenado con resina, se puede llevar a temperatura, curar la resina, y una vez curada se puede abrir el molde y desmoldear la pieza. Vale, pues eso es el resumen básico, y ahora vamos un poco a situar el proceso comparándolo con otros procesos convencionales como la infusión, y en la diapositiva siguiente como en el autoclave. Frente a la infusión, ¿cuáles son las ventajas del proceso de RTM? Pues primero, trabajamos en un molde cerrado y rígido, ¿no? ¿Qué nos permite esto? Pues nos permite tener pérdidas de vacío bastante bajas, muy bajas, y con repetibilidad, porque nos ahorramos lo que está ilustrado aquí en este dibujo, todos los consumibles que son necesarios para la infusión, como la malla de distribución, el sangrador y todos esos consumibles, pues ya nos ahorramos estas operaciones, y entonces así conseguimos una buena repetibilidad. También, como es un molde cerrado y rígido, pues conseguimos ambas caras buenas de la pieza, que eso para algunas aplicaciones puede ser un criterio importante, sin perder la posibilidad de fabricar piezas con geometrías complejas. Efectivamente, un molde de RTM no tiene que ser un molde y un contramolde, pero hay que verlo más como un ensamblaje de varios postizos, ¿vale?
que se pueden ajustar de muchas maneras diferentes, llegando a la posibilidad de fabricar, por ejemplo, una pieza hueca en RTM es clásico, ¿no? Y, bueno, se puede hacer piezas con geometrías complejas. Trabajando en molde cerrado y rígido, en fin, se puede también permite aplicar una presión de inyección. Y eso es muy importante porque la presión de inyección nos va a servir para dos fases muy importantes del proceso. Nos va a facilitar la impregnación de la preforma con la resina. Efectivamente, si lo comparamos a la infusión, pues no necesitamos los consumibles que facilitan la impregnación durante la infusión, ¿vale? Nos ahorramos todo eso. Y además, como tenemos la posibilidad de inyectar con presión, podemos comprimir incluso un poco más la preforma dentro del molde, dentro de la cavidad del molde, y así conseguir una fracción volumétrica de fibra más alta. Es un fiber volume contents más alto. De manera más clásica conseguimos unos 60%, pero podría subir incluso más si necesario. Luego, la segunda cosa que nos permite la inyección con presión es que permite la compactación. No estoy hablando de la compactación del tejido, pero de la compactación con la resina, ¿vale? Aplicamos una presión de convencionalmente 8 bares una vez que el molde está llenado con resina y que el outlet del molde está cerrado. Podemos presurizar la resina a 8 bares. ¿Para qué? Pues por una parte para bajar al máximo el porcentaje de porosidad y también pues para aplicar una presión durante todo el curado de la resina y así compensar la contracción de resina dentro de la cavidad del molde. Así, durante los minutos o las horas de curado, siempre sigue inyectando un poco de resina. Bueno, ahora vamos a ver, como he dicho, las ventajas frente al autoclave. Claro, pues aquí hacemos un poco la diferencia entre dry processing y wet processing, ¿no? Que al final en un autoclave utilizamos los prepregs. Los prepregs que son materiales pues muy guay, pero que llevan algunos inconvenientes. Entonces, al nivel de material, pues trabajando en RTM tenemos más libertad al momento de elegir y de definir el material compuesto final. Realmente podemos elegir cualquier fibra y cualquier resina, entonces cualquier características mecánicas de la fibra y cualquier reactividad o viscosidad de la resina. ¿Vale? Que eso, esta libertad es muy importante. Luego el coste también pues baja bastante. Una fibra y una resina comparando un prepreg es bastante más barato. Y el almacenamiento, como toda la supply chain que hay detrás, es mucho más fácil cuando trabajamos con fibra seca y resina, sobre todo cuando es resina bicomponente, que con un prepreg que hay que congelar, que hay que seguir su vida, su pot life y etc. A nivel de proceso, pues claro, un autoclave para... Bueno, no lo he dicho, pero eso es un autoclave que tenemos en una sede en Amposta, una sede de Eurecats. Pero a nivel de proceso, efectivamente, el coste energético del proceso de autoclave es muy elevado simplemente por tener que presurizar y calentar un volumen tan grande, ya es un inconveniente. También tenemos muchas operaciones manuales en el proceso de autoclave porque siempre toca fabricar una bolsa de vacío antes de curar la pieza, que pueden llegar a muchos defectos. Una bolsa de vacío no es la operación más sencilla. Y también pues, se pueden ahorrar con el proceso de RTM al nivel de tiempo de ciclo. En este gráfico, por ejemplo, podéis comparar en azul un ciclo de RTM y en rojo un ciclo de autoclave. Pues aquí
se nota que se pueden ahorrar, sobre todo al nivel de las rampas de temperaturas, bastante tiempo, porque claro, es más fácil calentar un molde que calentar un autoclave, y además pues la química de las resinas no son iguales para un proceso de inyección y para un proceso que utiliza prepregs, ¿no? Entonces, bueno, otra vez, más flexibilidad. Vale, pues ahora que hemos listado un poco todas las ventajas que lleva el proceso de RTM, también hay que hablar de los problemas que tiene este proceso, porque la verdad es que es un proceso que es bastante complejo y que es difícil de controlar todos sus parámetros, ¿no? Entonces, aquí os pongo una lista de lo que es la defectología del proceso de RTM, que no es una lista exhaustiva, ¿no? Que ya hay más defectos que pueden ocurrir, pero eso yo creo que son los básicos, ¿no? Entonces, las vías rápidas, o race tracking en inglés, lo he ilustrado este problema con esto. Al final, aquí se trata de la resina que está impregnando un tejido, ¿vale? Y el flujo de resina, pues ya veis que no está constante, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues porque la resina, impregnando la preforma aquí, de repente pues se ha encontrado un sitio a donde la permeabilidad es más alta. Y entonces, pues claro, elige el camino más fácil para ir adelante. Y una vez que se genera este camino, pues es un camino preferencial para toda la resina que sigue detrás. Y el riesgo de este tipo de vías rápidas, pues es conseguir muchos defectos, pero lo más grave es la zona seca, ¿vale? Eso es un ejemplo de una placa plana. Y aquí, por ejemplo, pues teníamos vías rápidas por todo el contorno del molde, ¿vale? Pero, y entonces nunca hemos conseguido impregnar lo que es el centro. Entonces, esas son cosas que pueden ocurrir. Luego hay los temas de fuga, ¿vale? Entonces, estamos trabajando en un molde cerrado y hay que asegurar que durante toda la inyección y todo el curado no hay aire que puedan entrar en el molde, o si no, lo que puede ocurrir es conseguir porosidad. Porosidad, como veis, por ejemplo, aquí en esta cartografía que se ha conseguido por una inspección con ultrasonido, pues vemos un punto azul-blanco que significa que, bueno, hay una porosidad local aquí dentro de esta pieza de composite. Y también se puede conseguir, pues, porosidad repartida, que se llama también pinholes, que es una porosidad de superficie en la pieza. Otros problemas que se pueden conseguir con el proceso de RTM es cuando no se controla muy bien los parámetros de presión y de caudal, pues la resina, a inyectarla y a entrar en el molde, lo que puede ocurrir es que entra con una presión o un caudal demasiado alto y entonces pues mueve las fibras y puede generar arrugas o distorsiones de fibra, como lo veis aquí en esta foto. Eso es uno de los frames cuando estábamos en la fase de desarrollo todavía. Bueno, en esta segunda parte, ahora que hemos hablado un poco de las características del proceso, vamos a hablar del diseño de molde, que claramente es seguramente una de las partes más importantes cuando se desarrolla una nueva pieza en RTM. Vamos a ver cuatro partes, que son los canales de inyección, ¿vale? Las maneras para tener una estanqueidad buena y entonces conseguir un buen vacío en el molde, el calentamiento del molde y el desmoldeo. Aprovecho de esta diapositiva también para decir que ahora no vamos a ver un proceso que se puede aplicar en producción de piezas en serie, ¿no?
Nosotros somos centro tecnológico y entonces fabricamos más prototipaje. Bueno, pues puede ser varias, pero entonces aquí no vamos a describir un molde que se puede utilizar en una prensa y con platos calientes, porque claro, la pieza que estamos fabricando hace unos 3 metros, el molde hace 5 metros y pues no tenemos una prensa suficientemente potente para un molde así. Entonces, hay que definir estrategias para diseñar nuestro molde de RTM. Estas 4 estrategias los voy a definir con el ejemplo del C-frame que os he presentado en la introducción de esta presentación. Primero, los canales de inyección. Bueno, creo que eso es un buen ejemplo para ilustrar la importancia de colocar muy bien los canales de inyección, ¿vale? Hemos simulado con software la impregnación del tejido con la resina, ¿vale? Entonces, los parámetros claves aquí en el software son básicamente la viscosidad de la resina y pues la permeabilidad del tejido, ¿vale? Y entonces vemos que aquí, si vamos impregnando desde aquí hacia el final del arco, ¿vale? Entonces el flujo de resina tiene que impregnar la preforma sobre 3 metros de longitud, que es la longitud de nuestra pieza. Y eso hace que el tiempo de llenado, ¿vale?, es superior al tiempo de gel. Y eso pues no puede ser, porque luego nos vamos a quedar con una zona seca al final de la pieza o con cosas así, ¿vale? Entonces, aquí tenemos un tiempo de llenado que es superior a 1 hora, básicamente. Aquí, en esta segunda configuración, pues hemos pensado, ¿vale? Pues vamos a generar un canal sobre todo... perdón. Sobre toda la longitud del frame, en el molde, y vamos a inyectar en la dirección del ancho para que solamente la resina tiene que correr sobre unos 20-30 centímetros que son el ancho del frame. Aquí, tiempo de llenado 2 minutos. Así que, bueno, mejora bastante, ¿no? Es un ejemplo un poco obvio aquí, no tiene mucho secreto, pero para algunas otras piezas esta estrategia de inyección puede ser bastante más compleja y puede involucrar diferentes puntos de inyección, diferentes puntos de salida para el vacío. Y bueno, es así que nosotros funcionamos simulando y bueno, pensándolo bien. La segunda estrategia que hay que definir es al nivel de la estanqueidad, ¿vale? Entonces, en esta foto podéis ver una parte del molde y entonces ya podéis ver que hay 3 juntas tóricas, por ejemplo, en esta parte del molde, y quedan otras que no podéis ver aquí. Una en la parte hembra del molde, ¿vale? Aquí. Una en el macho aquí. Y entonces, para que trabajen bien estas juntas tóricas, pues tenemos algunas técnicas. Primero hay que diseñar bien lo que son los canales de las juntas, ¿vale? Los alojamientos de las juntas. Y bueno, para eso tenemos algunos cálculos, ¿no? Veis en el rincón abajo a la izquierda que una junta tórica pues se comprime y este factor de compresión es un cálculo entre su diámetro inicial, ¿vale?, su diámetro nominal y pues su altura una vez que está comprimido cuando el molde está cerrado al final. Entonces, este factor de compresión lo vuelves a ver aquí en este gráfico y nosotros pues nos hemos dado cuenta que un 20-25% de factor de compresión es interesante para la mayoría de las juntas para que trabajen bien. Entonces así podemos definir 2 cosas. Una cosa que es el esfuerzo lineal, ¿vale?, sobre las juntas, que eso
indirectamente nos va a dar la información sobre la fuerza de cierre que necesitamos aplicar sobre nuestro molde, ¿vale? Para que las juntas trabajen bien. Y nos va a dar la segunda información, que es pues, la altura del canal del alojamiento de las juntas tóricas, ¿vale? Como lo veis aquí a la derecha, existe muchas juntas diferentes de varias durezas, de materiales también distintos. Nosotros, de manera más clásica, utilizamos juntas de silicona o juntas de Viton de una dureza entre 65 y 75. En la tercera estrategia que hay que definir es cómo se va a calentar el molde para conseguir las rampas que tocan y para conseguir una buena homogeneidad de temperatura. Nosotros utilizamos esta máquina, que es una temperador de aceite. Entonces, dentro de esta caja, básicamente lo que hay es un tanque de aceite con resistencias que permiten calentar el aceite y una bomba que te permiten inyectarlo dentro de nuestro molde. Vais a ver aquí en esta imagen, en amarillo son ilustrados los canales, ¿vale? Los canales a donde circula el aceite caliente para pues calentar todo el molde. Esta metodología es muy eficaz para conseguir una homogeneidad muy buena en todo el molde, aunque este molde es muy grande y tiene un volumen muy grande. Tenemos por una parte el aceite que está calentando el metal del molde y el metal que está enfriando el aceite, y este equilibrio pues hace que poniendo un total de 10 termopares dentro del molde, no tenemos, bueno, estamos a unos más o menos 3 grados siempre en todos los puntos del molde, que eso lo consideramos bastante bien durante las rampas de calentamiento. Luego, la última estrategia que hay que definir, que no es casi la más importante, es el desmoldeo. Digo que es lo más importante porque se puede hacer todos los demás bien, pero luego si estamos incapaces de desmoldear la pieza, pues es un esfuerzo para nada. Como habéis visto, el C-frame lleva ángulos de 90 grados, y entonces con estas piezas hay que cuidar mucho porque pueden llegar a problemas de desmoldeo. Como lo veis aquí en esta foto, a abrir el molde y la tapa del molde, la pieza se ha quedado enganchada en el postizo hembra del molde. En esta configuración, una pieza así básicamente no se puede desmoldear. No se puede desmoldear, o si se desmoldea dañando o la pieza o el molde. Entonces es un problema grave, y para llevar a cabo el proyecto lo que había que encontrar es una solución para que cuando abrimos el molde la pieza se quede enganchada en la parte macho del molde, ¿vale? Entonces os voy a describir un poco cuál es la estrategia a lo cual hemos llegado. Básicamente la estrategia está definida en esta diapositiva. Hemos hecho simulaciones y hemos contemplado pues, varios efectos. Por ejemplo, lo del spring-back, del spring-in, del C-frame, que eso significa que se está cerrando el perfil de la pieza durante su curado, combinado con otro efecto interesante que es la dilatación del molde, de la hembra como del macho. Y entonces, haciendo varias simulaciones, nos hemos dado cuenta que utilizando una hembra en acero y un macho en aluminio, que tienen factor de dilatación muy distintos, nos permite una cosa interesante, que es asegurar que al momento de abrir el molde, pues como se expande mucho el macho dentro de la pieza,
pues la pieza curada se va siempre a quedar enganchada al macho, como lo podéis ver, por ejemplo, en esta foto. Bueno, aquí estábamos todavía trabajando a una escala más reducida, entonces eso es una pieza pequeña, pero ahora hemos subido para el full scale y bueno, por eso ahora es más grande, pero el principio es lo mismo. Bueno, y una vez que estamos en esta configuración, pues no es muy difícil levantar la pieza y sacarlo del macho. Solamente utilizando cuñas y cosas así. Bueno, ahora que acabamos de tratar del molde, pasamos a la fabricación de preforma. Vamos a ver dos cosas distintas que son la fabricación de preforma manual y la preforma y la fabricación de preforma de manera automatizada. Bueno, el primer paso, antes de empezar a fabricar la preforma, va a ser pues la selección del tejido. Y aseguro que sois familiar con estos diferentes tipos de tejido, ¿no? Que básicamente lo que varía aquí entre cada tipo de tejido es el entrelazamiento entre la trama y el urimbre. Seguro que estos nombres ya lo conocéis todos, el plain, el twill, el satín. Y lo siento, no he puesto los nombres españoles, pero bueno, nos entendemos. Entonces es bien saber los nombres, pero es mejor saber bueno, cómo actúan y cuáles son las propiedades de cada uno de estos tipos de tejidos, ¿no? Pues más nos vamos por la derecha, por lo que es un satín, entonces con menos entrelazamiento entre las fibras y mejor permeabilidad, mejor drapabilidad vamos a tener. Por el contrario, más nos vamos por un tejido tipo plain, pues mejor estabilidad vamos a conseguir. Nosotros hemos elegido una cosa que al final no está presentado en esta diapositiva, pero que, perdón, pero creo que pues se podría colocar incluso más a la derecha porque se trata de los non-cream fabric en NSF, non-cream fabric. Donc, la particularidad de estos tipos de tejido es que no lleva ningún entrelazamiento entre la trama y el urimbre, ¿vale? Solamente lo único que lleva es, como lo veis aquí en esta ilustración, un hilo de cosido para pues asegurar la adhesión entre la trama y el urimbre. Pues una vez que se ha elegido pues, el tipo de tejido, bueno, hay unas cosas más que se tiene que elegir, como el tipo de empalmes. Nosotros haremos overlaps de 25 milímetros. Bueno, la manera de asegurar la cohesión de la preforma con un binder termoplástico para nosotros y de mantener su forma durante toda su fabricación, haciendo debulking cada 3 capas y asegurando así de tener lo mínimo de aire dentro de esta preforma y tener esta preforma lo más compactada posible. Bueno, una vez que hemos definido de manera un poco básica, como está presentado en la diapositiva anterior, la preforma, hay que fabricar, asegurar las características del laminado. Entonces, lo que es importante ver aquí es que, perdón, es que hay que definir el stacking, ¿vale? El stacking al final, que es el empilamiento de todas las capas con las orientaciones definidas, ¿no? Y una vez que tenemos esto, hay que definir los empalmes, ¿vale? Los
nosotros hemos hecho overlaps, ¿vale? Y entonces hay que definir a dónde tocan estos overlaps y asegurar que no tenemos una acumulación de overlaps dentro del espesor que se colocan en el mismo sitio. ¿Y eso por qué? Porque un overlap al nivel estructural para la pieza curada, al final es un punto débil, y al nivel de la inyección también es un punto crítico, un overlap, porque es una sobrecompactación del tejido dentro de la cavidad del molde, y entonces pues te baja la permeabilidad del molde, de la preforma, perdón. Por eso hay que asegurar que estamos desplazando la posición de los overlaps para cada capa, y pues este ejercicio se llama pues, el staggering, ¿no? Este desplazamiento entre cada overlaps. Luego, pues, como ya lo he dicho antes, hay que definir, hay que asegurar la cohesión entre las capas de la preforma, ¿vale? Para eso nosotros utilizamos un binder termoplástico que es parecido a un adhesivo, pero son partículas de termoplástico. Utilizamos esta marca. Lo que es importante aquí es asegurar de no contaminar la preforma con este producto, y entonces optimizar el uso de este producto para poner la cantidad mínima que hace falta para asegurar esta cohesión. Hay que asegurar a todo momento la permeabilidad de la preforma que estamos fabricando. Entonces, por eso es muy importante que no podemos tener ninguna arruga en la preforma, no podemos tener acumulación de overlaps en el mismo sitio, no podemos tener una acumulación de binder en el mismo sitio, porque todos estos defectos pues, van a bajar la permeabilidad de la preforma, y eso puede ser un problema luego durante la inyección y la impregnación del tejido. He puesto aquí en esta diapositiva una fórmula que también permite hacer, relacionar el porcentaje de fibra, el fiber volume contents, con otros parámetros que son el número de capas, el gramaje del tejido utilizado, el espesor de la pieza final y la densidad de la fibra utilizada. Entonces ya con esta fórmula es bastante práctico al momento de definir el laminado. Y luego la última cosa muy importante que se tiene que asegurar cuando se fabrica la preforma es la orientación de las fibras, ¿no? Entonces hay criterios, según la industria varían, pero más o menos 2 grados se suele respetar. Y pues para eso nosotros utilizamos un láser, ¿vale? Que posicionamos en las direcciones que tocan, y además de esto pues cortamos patrones para asegurar que al momento de cortar todas las telas pues estamos cortando en la buena dirección, ¿no? Para conservar la orientación definida por los designers. Pues ya estamos acabando para la fabricación de preforma manual, y ahora pues nos podemos poner a la fabricación de preforma de manera automatizada. La tecnología involucrada que voy a presentar ahora, porque existen otras, pero eso es la más famosa y la más desarrollada, es el Dry Fiber Placements, Automated Dry Fiber Placements, ADFP, ¿vale? Y pues los actores de la tecnología son los siguientes, o por lo menos los más famosos, que tenemos Coriolis en Francia, Emetores en España, tenemos Shikibo en Japón, en Asia. Shikibo es la empresa con quien hemos colaborado también dentro del proyecto de Cofrare. Y también tiene Ingersoll, que son americanos.
Esta tecnología de ADFP se puede relacionar un poco con las tecnologías más conocidas que utilizan prepregs, como el ATL o el AFP. Pero lleva una diferencia grande que podéis ver en estas ilustraciones aquí, que es la utilización y la aplicación de un binder, ¿vale? Y el binder aquí tiene la misma función que lo que he descrito en la diapositiva antes, de asegurar pues la cohesión entre capas de la preforma y asegurar que la compactación del tejido. Bueno, fabricando una preforma de manera automatizada tiene muchas ventajas, claramente. Uno de ellos también es que como se fabrica normalmente a partir de un roving, no a partir de un rollo de un tejido, a partir de bobinas de roving, pues estamos bastante flexibles en lo que es de la geometría que hay que fabricar y se puede llegar a fabricar una geometría compleja sin hacer ningún solape, ningún empalmes, ¿vale? Simplemente utilizando el mismo hilo de roving. Y eso es bastante interesante porque, pues como he descrito antes, nos podemos ahorrar algunos defectos. Entonces, aquí en esta diapositiva ya veis el tipo de preforma que hemos conseguido con la empresa Shikibo. Entonces, nosotros hemos empezado este proyecto de cofrade haciendo preformas manuales y hemos conseguido muy buenos resultados, pero luego, al momento de incrementar la cadencia de producción, hemos decidido pasar por una automatización de este proceso de fabricación, pues simplemente porque son piezas muy grandes y que nos facilitan mucho la vida, porque como lo veis aquí en esta foto, lo blanco que veis aquí es justamente la preforma. Es blanco porque la capa exterior pues es un tejido de vidrio, ¿vale? Pero lo que hay dentro es carbono. Y bueno, como lo veis, la preforma colocada en el molde pues es muy limpia, ¿vale? Y hay un match perfecto con toda la geometría del molde, y la ventaja que vais a ver ahora es que una vez que cerramos el molde con el macho por encima, ¿vale? que es esto, el macho, pues ya no veis la preforma porque queda a ras, queda perfecta y no hay que retocar nada y se puede muy rápidamente ir adelante con seguir con el cerrado del molde y luego con la inyección. Entonces es una ventaja muy grande para ahorrarse de mucho trabajo manual y pues para incrementar la cadencia productiva. Bueno, luego quería también comentaros sobre otros procesos automatizados, porque existen otros que no son para fabricar preformas, pero podrían ayudar también mucho en el proceso de RTM. Por ejemplo, tenemos el hot drape forming, que también es una máquina que tenemos en Eurecat. El hot drape forming permite que si en vez de fabricar una preforma con una geometría compleja directamente sobre un molde, pues se puede fabricar manualmente un laminado plano y solamente respetando las orientaciones que tocan, y luego pues con esta bolsa de vacío, que es una bolsa de silicona, pues vamos a formar con temperatura para actuar el binder. Vamos a dar la forma al laminado plano para que luego conseguimos una preforma que se puede colocar directamente en el molde.
También hay la tecnología de pick and place, que permite de hacer el transfer de teras o el transfer directamente de una preforma entera de un molde a otro, que también es interesante para incrementar pues, la productividad de una pieza. Bueno, ahora que hemos visto pues, las características de la RTM, alguna base sobre los moldes de RTM, sobre la fabricación de las preformas, pues ahora quiero un poco definir y hablar de pues, cómo hacemos la inyección y cuáles son los parámetros importantes y cómo se puede monitorizar una inyección en RTM. Ahora, en primer lugar, os quiero presentar un poco todo el parque de máquinas que tenemos en la unidad de composite en RCAD. En primero, tenemos una máquina de la marca ISOJET, que es bastante versátil, porque por una parte lleva aquí a la izquierda un tanque presurizado, que es para hacer pues, inyecciones monocomponente, inyecciones única, ¿vale? Una resina monocomponente es una resina que ya viene, la compramos directamente con su catalizador, su endurecedor mezclado dentro. Una resina 2K bicomponente es que lo compramos con el endurecedor y la resina ya separados. Entonces, esta ISOJET, pues, una inyección monocomponente por un lado y una inyección bicomponente por otro lado, con dos tanques aquí, y aquí son bombas de membranas que permiten pues, hacer la inyección de los dos componentes y mezclarlos. Luego, pues tenemos la máquina de la empresa Coexpert, que es un pistón eléctrico, que eso nos permite solamente hacer inyecciones monocomponente, un K, pero bueno, hemos visto que es una máquina muy potente y lo que nos ha gustado bastante en esta máquina es pues la posibilidad de controlar el caudal con una precisión muy grande, porque al final el caudal de la resina es simplemente el desplazamiento del pistón, ¿vale? Y así pues podemos ver para diferentes valores de caudal cómo evoluciona la presión dentro del molde. Y entonces eso es muy interesante porque se puede ahí optimizar lo que son los tiempos de llenado y bueno, pues son cosas interesantes. Y en fin, lo que tenemos, que estamos desarrollando todavía, es un prototipo interno de HPRTM, de RTM a alta presión, que es una máquina para hacer inyección de resinas bicomponente, 2K, y que, bueno, no se puede hablar mucho ahora de estas máquinas, pero espero tener la oportunidad un día de presentarla en más detalle. Bueno, aquí os voy a hablar un poco de los parámetros que yo suelo registrar durante una inyección, ¿vale? Va a ser una diapositiva un poco llenada, con muchos números, pero bueno, así tenéis orden de magnitud y creo que es importante. Bueno, primer paso, para inyectar nosotros hacemos un degassing de la resina, ¿vale? Para sacar todas las burbujas de aire que puede llevar la resina y todos los volátiles que lleva la resina, ¿vale? Nuestro criterio, bueno, dependientemente de la resina que solemos utilizar, pero para la industria aeronáutica, pues solemos conseguir un vacío dentro del cilindro a donde tenemos la resina de 0,25 milibares, ¿vale? Y una vez que hemos conseguido esto, pues empezamos a hacer las pruebas de vacío dentro del molde. Lo que queremos es básicamente conseguir un nivel de vacío bajo de 0,3 milibares. Entonces, aquí tenemos pues 0,19 y conseguir unas pérdidas de vacío, que se trata de medir la pérdida de vacío durante 60 segundos, pues inferior a 5 milibares.
y aquí pues tenemos 4,42. Solemos también registrar todos los parámetros de inyección, que sea la temperatura del molde, de la resina, el caudal o la presión de inyección. Y aquí, que también es una parte importante, cuando empezamos la inyección, hacemos un reset, ¿vale?, de todos los parámetros de cantidad y de volumen para seguir en directo lo que está pasando dentro del molde. Nosotros tenemos sensores que voy a presentar en la diapositiva siguiente, que, bueno, vais a ver que nosotros registramos el tiempo que le cuesta a la resina para llegar al sensor, el tiempo también que le hace falta a la resina para llenar todo el molde y salir por el canal de vacío. Y pues luego presurizamos y pues vemos la evolución de la cantidad que estamos inyectando de más dentro del molde durante esta presurización. Durante el curado también pues registramos todos estos parámetros y lo que es importante aquí es ver que nuestros sensores también nos permiten saber a qué momento la resina está curada. ¿Vale? Tenemos algunos criterios que voy a presentar después. Y entonces eso es importante porque al final una ficha técnica de una resina siempre tiene recomendaciones sobre el curado de la resina para llegar a un cierto nivel de TG, pero también dependientemente del proceso, de la pieza, del espesor de pieza y todo eso, pues este tiempo recomendado en las fichas técnicas se puede minimizar y estos sensores pues nos dicen hasta qué punto se pueden minimizar, ¿vale? Entonces ya veis que el sensor aquí nos permite pues detectar la llegada de resina, detectar cuando la resina está curada y también pues detectar la temperatura de la resina. Es lo que he puesto aquí en esta diapositiva, que la información conectada es la temperatura, detección de llegada de resina y medida de la viscosidad iónica. Ahora, la viscosidad iónica es una palabra un poco complicada, pero básicamente es algo que mide la movilidad de los iones dentro de la resina bajo de un campo magnético que está generado por este equipo y este sensor que está colocado directamente dentro del molde en contacto con la resina, ¿vale? Entonces, este equipo nos permite medir la viscosidad iónica y la viscosidad iónica se puede relacionar después con una viscosidad dinámica, la clásica de que estamos hablando cuando hablamos de resina. ¿Qué nos permite conseguir este sensor? Pues este tipo de gráficos, ¿vale? Aquí en el gráfico pues vemos algunas líneas de color, ¿vale? Que eso son el registro de las temperaturas, ¿vale? Y aparte vemos una línea negra, que eso es la medida de la viscosidad iónica, ¿vale? Entonces, cuando hay una caída brutal así, pues ilustra que el sensor ha detectado la llegada de resina. Luego, cuando empieza a subir otra vez la viscosidad iónica, pues es que sube la viscosidad dinámica también, y entonces trata de la gelificación y el incremento en viscosidad de la resina. Y luego, pues, la viscosidad sube, pues hasta algunos valores que podemos leer aquí en esta escala. Y luego es un trabajo de investigación para definir qué valor queremos conseguir aquí para tener la TG que nos interesa conseguir en la pieza, ¿vale? Y entonces, en tiempo real, una vez que hemos conseguido el valor que toca aquí,
pues ya podemos empezar la operación de desmoldeo, abrir el molde, etc. Y no nos hace falta esperar todo el tiempo que está recomendado en las fichas técnicas. En conclusión de esta presentación, para resumir un poco todo lo que hemos visto, esta presentación ha tratado de muchas cosas, de las características del proceso de RTM frente a la infusión y el autoclave, de la defectología que lleva, porque hemos visto que es un proceso bastante complejo, aunque tiene muchas ventajas. En la definición del molde hemos visto que es muy importante definir estrategias y controlar muchos parámetros, como son el posicionamiento de los canales de inyección y de vacío, el sistema de estanqueidad con el tipo de juntas utilizado y la estrategia de desmoldeo. Luego hemos visto pues, algunas reglas de fabricación de las preformas, y también pues lo que es un poco nuevo de la fabricación automatizada de preforma. Y en esta última parte pues hemos visto todos los parámetros de inyección que son importantes controlar, y que la sensorización de estos parámetros es muy importante para optimizar estos procesos de RTM. Para abrir un poco esta presentación para futuras innovaciones, quería hacer una lista de optimizaciones posibles para cumplir con los objetivos de la industria. Estoy hablando de la industria que sea aeronáutica como otras, como puede ser de la industria de la automoción, que también la RTM puede tener algunas oportunidades ahí. Entonces, para empezar, para facilitar la supply chain, yo creo que la inyección bicomponente, inyección 2K, se va a desarrollar más a más. Efectivamente, por ejemplo, tenemos el proveedor de resina Exion, que está trabajando con un consorcio de empresas para asegurar a 100% del mixing ratio que tenemos cuando hacemos una inyección 2K entre la resina y el endurecedor, porque es el parámetro más crítico y por lo cual no vemos mucho estas resinas en la industria aeronáutica ahora, porque es muy difícil de controlar realmente a 100%. Luego, para las preformas, pues seguramente que vamos a tirar por una automatización y una robotización, porque como os le he presentado, pues lleva muchas ventajas utilizar procesos como el Automated Dry Fiber Placements. Luego, para las resinas, pues las resinas podemos ir con resinas de más alta reactividad, porque simplemente podemos así hacer los ciclos de curado más corto, pero también hay muchos desarrollos que se están haciendo en las resinas. Por ejemplo, también en Orecats estamos participando en un proyecto a donde la empresa, el Centro Tecnológico Sidetec, desarrolla una resina 3CR que pues se puede reciclar, se puede reconformar y se puede reparar. Luego, por lo que son de los tiempos de proceso, hay otros procesos que entran en el mercado que son el HPRTM, High Pressure RTM, y compresión RTM, ¿vale? Que son procesos que involucran presión muy altas para básicamente impregnar las piezas de manera casi instantánea, ¿no? Y entonces recortar otra vez los tiempos de ciclo. Y bueno, a nivel de cualidad, al final, pues yo creo que las simulaciones y las sensorizaciones de los moldes es algo muy importante para controlar perfectamente este proceso de RTM. Entonces, muchas gracias a todos. Espero que esta presentación os ha interesado. Y si tenéis pues cualquier duda, cualquier pregunta,
pues ahora es el momento. Gracias por escucharme. Bueno, pues muchas gracias, Vincent, por esta instructiva ponencia y comentarte solamente que cuando tengáis el prototipo interno del RTM de alta presión, pues podéis venir a presentarlo a cualquiera de nuestros MATCOM, ¿vale? Seguramente no sería yo, pero un compañero mío lo presentará seguramente con mucho gusto, sí. Bueno, pues tú te vienes a acompañarle también. Sí. Bueno, pues gracias, de verdad. Muy interesante. Tenemos unas cuantas preguntas, entonces, si te parece, te las voy formulando, ¿vale? Luis Fernando Restrepo te comentaba si podías hacer alguna consideración especial en cuanto a los sistemas de desmoldeo y tipos de agentes desmoldeantes. Bueno, es verdad que no he hablado de eso, que es un tema muy, muy importante. La preparación del molde siempre es algo que hay que hacer con mucha precaución. Entonces nosotros, cada vez que empezamos la fabricación de una pieza nueva, para preparar el molde, lo que solemos hacer es, bueno, primero limpiarlo bien con disolvente, con acetona, y luego el disolvente que recomiendo es el MEC. ¿Por qué? Porque pues no le ataca mucho a la silicona de las juntas después. Luego aplicamos una capa de un líquido que es un tapapor, y luego aplicamos 3 capas de otro producto químico de desmoldante. La referencia exacta no la tengo, pero trabajamos con el proveedor Chemtrend. No sé, sobre este tema es lo único que os puedo contestar. Suficiente. Si quieres ampliar información más adelante, pues te facilitaremos el correo de Luis Fernando, ¿vale? Vale, sí. Luis Fernando nos daba las gracias y te da las gracias expresamente, Vincent, por tan importante exposición, ¿vale? Iván Navarro tiene 2 preguntas. La primera de ellas es ¿por qué usar una capa de fibra de vidrio? Y la segunda es si podrías explicar un poco más detallado el cálculo de la presión que hay que aplicar en las juntas del molde para asegurar estanqueidad. Oh. Bueno, Iván, gracias para tus preguntas. ¿Por qué usar una capa de fibra de vidrio? Eso es una cosa que se suele hacer mucho para las piezas de la industria aeronáutica. Estas piezas de materiales compuestos siempre van ensambladas en un conjunto de piezas en el avión con piezas metálicas también por todos lados. Y pues se sabe que el contacto entre una pieza metálica y una pieza de carbono no es bueno, porque ocurre lo que se llama la corrosión galvánica, y por eso ponemos una capa de fibra de vidrio para asegurar que no ocurre esto. La segunda pregunta ya la he perdido, la tenía debajo, pero ha desaparecido. ¿Qué fue la segunda pregunta? Perdona, es que le di como que estábamos respondiendo en directo. Si podrías explicar un poco más detallado el cálculo de la presión que hay que aplicar en las juntas del molde para asegurar estanqueidad. Vale. Este cálculo no es un cálculo, ¿cómo decir? No es un cálculo fijo. Es que nosotros, hablando con proveedores de junta, que si está interesando Iván, podemos hablar y puedo darle nombres de algunos proveedores que tenemos. Pues hemos visto que el factor de compresión de la junta, que otra vez trata de un cálculo entre el diámetro inicial de la junta y su diámetro cuando está comprimida dentro del molde. Entonces, este factor de compresión hemos
definido que un 20-25% es lo que nos funciona mejor, ¿vale? Y entonces los proveedores de Junta nos han dado algunos gráficos como lo que os he presentado para saber qué fuerza hay que aplicar directamente en la Junta para comprimirla a 20%. Entonces, el cálculo yo no lo tengo, yo tengo solamente el gráfico y con este gráfico pues me permite saber la fuerza de cierre que tengo que aplicar en el molde y, y el canal, y así puedo diseñar también el canal, el alojamiento de la junta. De acuerdo. Claudio Acosta te felicita por la conferencia y te pregunta ¿cuál es la ventaja de utilizar dos componentes? No, es verdad que quizás en la conclusión no estaba muy clara eso. La ventaja de utilizar dos componentes, yo creo que las ventajas son distintas dependientemente de la industria en la cual estamos trabajando. Si estamos trabajando en la industria de la automoción, por ejemplo, a donde un criterio importante es la productividad, trabajar con resinas bicomponentes nos permite pues desarrollar un proceso que involucra resina de muy alta reactividad, ¿vale? Hay resinas bicomponentes que te pueden curar dentro de un minuto, ¿vale? Y al final es un poco todo el principio del proceso de HPRTM, por ejemplo. Este proceso te permite llenar una cavidad del molde en algunos segundos y luego curar esta resina en un par de minutos. Eso con un prepreg o con una resina monocomponente no puede pasar. Hay ciclos de curado más cortos, pero un par de minutos solamente es viable en versión bicomponentes. Por otra parte, si estás en la industria aeronáutica, yo no soy ingeniero químico, pero diría que una reacción de alta reactividad, ¿vale? Para una resina, pues no puedes conseguir las tejas que piden en la industria aeronáutica. No es la ventaja de utilizar una resina bicomponente no es aquí, en la industria aeronáutica. La ventaja de utilizar una resina bicomponente en la industria aeronáutica es al nivel de la supply chain. Efectivamente, si vamos en una sede de producción de piezas de avión, pues vemos que hay congelador por todas partes, que hay camiones que llegan con rollos de prepregs o de resina congelada que hay que poner muy rápidamente en el congelador. Si hay un fallo en el congelador, pues muy mal, porque luego se tiene que tirar todo el material que hay dentro. Se tiene que seguir pues el tiempo de vida que llevan estos productos del momento que lo compramos hasta el momento que curamos el producto. Y entonces todo esto hace que da muchos problemas a la industria aeronáutica. Y pues hablando con algunos proveedores de resina como Exion, me han comentado que están trabajando mucho ahora para introducir estas resinas bicomponente en el sector aeronáutico y así pues la cosa más importante que hay que asegurar para convencer a los actores de la industria aeronáutica es que se puede asegurar al 100% que el mixing ratio entre la resina y el endurecedor está exacto. Porque si no lo es, pues tienes una pieza que está buena por la basura. Y entonces, Exion está trabajando más a más con otras empresas a asegurar este mixing ratio. Ya está sobre las resinas bicomponentes. De acuerdo. Elio Pajares te felicita porque ha sido una muy buena y clara exposición, Vincent. Y nos da gracias a IMAC por la organización. Comentarte, Elio, que cada mes tenemos un
un webinar de iMac. Y en este caso no lo he dicho, pero este webinar es una de las ponencias que se presentaron en MadCom, que fueron elegidas como las mejores ponencias para estar en esta serie de webinars de MadCom, ¿vale? No fue Vincent quien estuvo con nosotros en MadCom 19 en Vigo, pero él ha sido el afortunado en darnos hoy esta excelente ponencia. Miguel Ángel Sánchez también te da las gracias y te dice que es una fantástica ponencia y te pregunta si también habéis usado resinas poliéster o vinilester o solo habéis trabajado con resinas epoxídicas. Bueno, poliéster y vinilester hemos utilizado muy poco, la verdad. Ahora tenemos muchos proyectos en el sector aeronáutico, por tanto, estamos más enfocados con la utilización de resinas epoxi, efectivamente. Pero pasa que a veces estamos trabajando con otros tipos de resinas, incluyendo, por ejemplo, un proyecto en lo cual estábamos trabajando con una resina, si lo puedo decir así, una resina termoplástica. Entonces estábamos inyectando el monómero termoplástico y durante el proceso de inyección pues estábamos polimerizando este monómero para luego conseguir el PMMA. Entonces, bueno, estamos trabajando con varias resinas, pero más enfocados en epoxi. ¿Podemos saber qué termoplástico? El polimetacrilato. Vale. Bueno, por el chat, Iván Navarro te da las gracias por la conferencia y por contestar a las preguntas. Y te dice que ha sido muy interesante. Miren Canellada también te da felicitaciones y piensa que ha sido una excelente ponencia. Rubén Carballo también te da las gracias y te felicita por la ponencia. Y tenemos una pregunta de Jonathan Espinosa que dice así: sabemos que el peso es muy importante en aeronáutica. ¿Cuánto costó fabricar una de estas piezas? Uno. Bueno, no me voy a arriesgar a dar una respuesta improvisada en esta pregunta, que está muy interesante esta pregunta, la verdad, pero yo no lo tengo 100% claro ahora, entonces no puedo contestar ahora, lo siento. Por la próxima vez haré mis cálculos para tenerlo claro. De acuerdo. De momento, sobre todo, perdón, que sobre todo en este tema, nosotros estamos centro tecnológico, estamos siempre en una fase de investigación, de innovación y de desarrollo, y para eso es complicado dar un presupuesto para una pieza, ¿sabes? Es todo un proyecto, todo un conjunto que estamos presupuestando. Correcto. Como decía, de momento no tenemos más preguntas hasta que formula alguien una pregunta. Entonces, bueno, creo que tienes tiempo, ¿no, Vincent, para estar con nosotros esta tarde? Perdón, no te he escuchado muy bien. Que tienes tiempo para estar con nosotros esta tarde y contestar Claro. todas las preguntas, ¿no? Claro, sí. Vale. Decía que no había más preguntas hasta que hay una pregunta. Entonces, tenemos con nosotros a Emilio Domínguez. Te da las gracias por la ponencia y te pregunta cuáles son los datos de springback, de arco y faldilla de la cuaderna. Y por otro lado, ¿cómo se han hecho los canales curvos de la conducción de aceite en el útil de inyección? Si me permites, tengo que hacer una pequeña traducción, que no he entendido todas las palabras. No, pues la primera pregunta, yo no entiendo qué es el faldilla de la cuaderna. ¿Qué significa eso?
Yo no sabría traducírtelo. Bueno, de Quizás todas formas, Emilio, pues no, si tú contestas a la voy a segunda. intentar contestar, aunque no entiendo todas las palabras, afortunadamente. Pero bueno, el spring-in, que nosotros lo llamamos el spring-in porque al final el arco pues tiene tendencia a cerrarse más que a expandirse. Entonces, el spring-in del arco está evaluado por algunas simulaciones y pues al final de todo vemos que aproximadamente se contrae de 1 grado y entonces hacemos un tipo de retroengineering para compensar este spring-in. Sobre su segunda pregunta, sobre los canales de aceite, es un tema que desafortunadamente no puedo contestar porque el tema de este molde todavía está bastante confidencial y hasta que acabamos este proyecto no podemos dar muchos detalles. Y por eso no habéis visto muchas fotos y muchos detalles sobre este molde durante la presentación. De acuerdo. Pues no sé si Emilio quiere seguir formulando alguna pregunta para que sea más específica la respuesta. Y si no, por el momento, como te decía, no tenemos más preguntas. Entonces, bueno, ya le he preguntado a Vincent si puede estar con nosotros. Bueno, Emilio te comenta que has respondido correctamente y te da las gracias, o sea que ha sido suficiente. Como os decía, si tenéis alguna pregunta más, pues dejamos unos momentos para que Vincent tiene tiempo de estar con nosotros y simplemente pues invitaros al siguiente webinar de iMac, que será el 26 de noviembre y contaremos con Federico París y María Luisa Velasco, ambos dos de la Universidad de Sevilla, que nos hablarán del efecto escala en materiales compuestos y la aplicación a láminas ultradelgadas. Como os digo, esto será el próximo 26 de noviembre. Y bueno, pues de momento no tenemos más preguntas. No sé, Vincent, si quieres añadir cualquier cosa que se te haya quedado un poco... No, pues para Para cualquier... cerrar, para concluir tu ponencia, ¿vale? No, pero para cualquier comentario o cualquier discusión cualquier discusión técnica que alguien quería empezar conmigo, pues hay mi contacto, mi correo aquí en esta última diapositiva. Y luego para cualquier partenaria con RCATS que a alguien le podría ocurrir, pues hay el correo también de la directora de la unidad de Composite de RCATS. Perfecto. Elena Rodríguez te da las gracias y te comenta que ha sido muy interesante la ponencia. Si te parece, cerramos aquí. Como bien has dicho, aquí está tu correo. Además, cuando tengamos colgado el webinar en YouTube, os enviaremos un correo a todos con copia al correo de Vincent y en el caso que queráis dirigiros a él, pues él está abierto y de aquí esperamos que surjan muchas colaboraciones entre vosotros como asistentes y Eurecat como experto en este proceso de RTM. Muchas gracias, Vincent, y gracias a todo el equipo de Eurecat por estar esta tarde con nosotros, por compartir vuestro conocimiento en materiales compuestos con nosotros. Un placer y seguid así. Os esperamos en otros eventos, jornadas, congresos, para compartir vuestro conocimiento. Muchas gracias, Elena, para organizar este webinar. Siempre es muy interesante.
Gracias a ti. Venga, hasta luego. Un saludo a todos. Saludo.